Continuamos ahora revisando la situación en Venezuela porque es caótico el tema. La gente está pidiendo que se vaya Maduro, que exhiba el Consejo Nacional Electoral las cifras, los números con los que se le está acreditando un nuevo periodo presidencial. Y hasta hoy, en la página del CNE de Venezuela, cero datos. La tensión en Venezuela aumenta luego de que Nicolás Maduro se proclamó presidente por los próximos 6 años. El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, arremetió contra los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y ha pedido que la Fiscalía los detenga por orquestar una supuesta conspiración fascista. A esta hora voy a hacer un enlace y a saludar a Estefano Possebón, corresponsal de CNN en Venezuela. Estefano, muy buenos días. El Ecuador quiere actualizar la información de lo que está ocurriendo, cómo amanece este miércoles en Venezuela, en Caracas, entiendo estás tú. Si por favor nos puedes actualizar en la información, un gusto saludarte en Notimundo al Día. Estefano, buenos días. Buenos días, sí, la situación en Caracas permanece tensa, pero tranquila al momento. La represión ayer de algunos aglutinamientos de los manifestantes de la oposición que protestaban contra los resultados publicados por el CNE en horas de la madrugada del lunes, ayer fueron reprimidos con mucha fuerza, con intenso uso de gases lacrimógenos y perdigones, y obviamente esto ha impedido que se llegara a enfrentamientos más grandes. En el día de ayer hubo un enorme acto, bastante con miles de personas afines a la oposición para celebrar lo que ellos dicen ser los resultados definitivos de la elección del domingo. La oposición había desplegado una campaña con varios voluntarios para monitorear la votación y colectar las actas de votación en cada mesa. Bueno, ellos dicen haber podido recolectar las actas de más del 80% de los centros de votación en todo el territorio nacional, y que la acta que ellos han procesado en una operación autónoma, independiente de la del CNE, le da la victoria a ellos, a la oposición, por más del 70%. Nosotros ayer pudimos conversar con Urrutia, con González, el candidato de la oposición. Él nos dijo que agradeciendo a todos estos voluntarios que han permitido una enorme maquinaria para tener básicamente una operación de conteo de votos independiente del CNE. El CNE, cuya página en este momento acabo de chequear, sigue caída y que todavía no ha publicado los datos a nivel nacional, no ha publicado la data en detalle. El llamado, hay que recordar, el llamado a publicar las datas del CNE está siendo hecho no solo por la oposición venezolana, sino por muchísimos países de la región, desde Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica, Colombia, por ejemplo, y Brasil. Casi toda Sudamérica, aparte de Bolivia, ha pedido que el Consejo Nacional Electoral venezolano publique todas las actas para salir de la manera más limpia y de la manera más transparente de este impasse, institucional a nivel central del Estado venezolano. Nosotros en CNN hemos podido confirmar que en una conversación privada entre Maduro y el enviado de Luis Ignacio Lula da Silva aquí en Caracas, Celso Amorín, Maduro se comprometió a entregar estas actas en los próximos días. Decimos que todo el mundo está esperando que lleguen las actas que el CNE ha podido colectar. Claro, pero queda la duda de qué están haciendo desde el domingo hasta hoy con esas actas, porque nadie ha visto una sola acta de parte del CNE que es afín al gobierno de Maduro. Ahora, pregunto, después del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas el día de ayer, la reacción popular fue como más enardecida, y vemos ahora en redes sociales sobre todo los mensajes que la gente le hace directamente a la fuerza pública, aunque los altos mandos militares están definitivamente bajo la subordinación de Maduro, y vemos que ellos al menos no van a ceder, se han declarado leales a un cuestionado presidente, mientras en las calles la gente parece dispuesta a continuar con las protestas. ¿Cuál es el ambiente para hoy? Claro, sí. Bueno, yo creo que el ambiente es de gran miedo. Según algunas organizaciones no gubernamentales con los cuales hemos trabajado
el pasado y ellos han denunciado hasta 11 muertos a nivel nacional en los últimos 2 días. Entonces, obviamente, por parte de la gran mayoría de la población que está rechazando los resultados vitimados por el CNE, al mismo tiempo hay mucho miedo a tomar la calle y a salir a protestar. Es interesante que las protestas se han ubicado tanto en zonas de clase media, en los centros urbanos más pudientes de la Gran Caracas, como en barriadas populares y barrios de clase trabadoras. Han sido protestas en rechazo a estos datos publicados por el CNE o este anuncio por el CNE. Las protestas han sido bastante generalizadas, no es que ha habido una zona o un sector social que protestara más, pero obviamente hay muchísimo miedo porque ya van, como está diciendo, 11 muertos en 2 días aquí en Venezuela y según datos de la Fiscalía Nacional de Venezuela, más de 749 arrestos y detenciones. Del otro lado, la Fuerza Armada dice que han registrado 23 soldados heridos en los enfrentamientos, pero obviamente los manifestantes ven con mucha aprensión son los datos de 11 muertos y 700, más de 700 detenidos. Es que Maduro está usando a la Fiscalía y a toda la estructura del Estado para, digamos, usarla a su favor. ¿Cómo reacciona la gente en Venezuela después de la petición de cárcel para Machado y Edmundo González Urrutia? ¿Cómo reacciona la gente frente a ese pedido de cárcel? Porque eso podría escalar el conflicto. Sí, podría escalar el conflicto o podría cerrarlo una vez por todas. Obviamente hay de un lado mucha rabia, y la rabia puede inflamar la protesta, pero también hay mucha resignación. Venezuela ha pasado por ciclos de protestas intenso y muy fuerte en años pasados, desde 2014, 2017, 2019, y ninguno de eso ha logrado romper esa coalición de gobierno que es el partido, el presidente, la Fuerza Armada y las instituciones del Estado. Esto obviamente podría crear mucha más resignación y una cosa que capaz podría interesar muchísimo a la audiencia ecuatoriana es que ya se está hablando de mucha gente que considera abandonar el país. Antes de la elección, en junio, habían encuestas que decían que hasta el 30% de la población venezolana consideraría abandonar el país en caso de que el gobierno se mantuviese en el poder. De la población venezolana que aún se queda en Venezuela, porque más de 7 millones de venezolanos ya han huido de su país buscando futuros mejores en otras partes. Obviamente hay que ver si realmente la situación no evoluciona en las próximas semanas, si muchos más venezolanos podrían decidir de viajar a otros países para buscar mejores sitios en otro lugar. Y obviamente eso significa Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, o pasar por el Darién y seguir hacia Centroamérica y Norteamérica. Estefano Possebón, corresponsal de CNN en Venezuela, nos acaba de informar y actualizar todo lo que ocurre a esta hora precisamente en este país. Muchísimas gracias, Estefano, por la información actualizada. Muchas gracias. Muy gentil. Entre otros datos que nos ha entregado es que hay cierto temor de los ciudadanos venezolanos de salir a protestar por las amenazas y advertencias del gobierno de Maduro de detener a los líderes de la oposición. E incluso se habla del temor por los 11 muertos y más de 700 detenidos que existen hasta esta hora en Venezuela debido a las protestas contra esa fraudulenta y sospechosa elección de Nicolás Maduro. 6:45. Prepararse para la diáspora venezolana que se generaría hacia el resto de países de Latinoamérica. Es lo que nos ha dicho en conclusión Estefano Possebón, corresponsal de CNN en Venezuela. Volvemos después de una pausa en un nuevo diálogo con Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, y este pedido de declarar inconstitucional el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Volvemos en instantes. Notimundo al día.